El dolor, la desesperanza y la enfermedad han sido parte de la condición humana desde el principio de los tiempos. Hemos sido testigos de luces que brillan en la oscuridad, de corazones rotos que piden ayuda, de cuerpos que claman por restauración y por un toque divino que sane sus heridas más profundas. Pero, ¿qué pasa cuando el anhelo de restauración encuentra la compasión perfecta en un Dios que no solo ve nuestro sufrimiento, sino que lo asume con nosotros, caminando a nuestro lado y extendiéndonos la mano para llevarnos hacia la sanidad? Imagina un mundo en el que no solo las palabras sanan, sino que los gestos, las acciones y el sacrificio de amor transforman lo roto en entero, lo marchito en floreciente y lo sombrío en glorioso. Un mundo donde no existe la enfermedad que sea demasiado grande para ser restaurada, ni el sufrimiento que se pierda en la indiferencia del cielo. Este mundo tan posible es el que el mismo Jesucristo vino a proclamar, a enseñar y a encarnar. En él, la sanidad no es solo un evento aislado, sino una manifestación mística y diaria de un Padre dispuesto a sanar desde las raíces mismas de nuestro ser. En este encuentro con Jesús, que no solo enseña, sino que conmueve con su abrazo, la sanidad es más que un remedio físico. Es una restauración integral que superará todo lo que hayas podido imaginar. Jesús reveló que nuestro Padre Celestial no es distante ni inaccesible, sino tangible, compasivo, cercano. Hoy, a través de la mirada de ese Salvador, que sanó ciegos, paralíticos y afligidos de diversas maneras, descubrimos que la sanidad no tiene barreras, limitaciones ni prejuicios. Esta no es solo una historia de curaciones reportadas hace miles de años. Es la invitación a ser parte de una travesía transformadora, una que desafía y despierta nuestra fe más íntima, mientras nos recuerda que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, la mano de Dios se extiende hacia el sufrimiento con poder, gracia y absoluta determinación de restaurar. ¿Te atreves a creer que esa misma fuente infinita de sanidad está a tu alcance cada día? Hoy, en este relato eterno de sanidad divina, te invito a abrir tus ojos y tu corazón para ser testigo de cómo, a través de la pura compasión de Dios, todo aquello que ha perdido valor puede ser restaurado a su original gloria. ¿Estás listo para descubrir lo que sucede cuando la misericordia infinita se encuentra con un corazón dispuesto a recibirla? Prepárate para un viaje sin igual, donde la fe se convierte en puente entre lo físico y lo espiritual, donde el dolor se convierte en preludio de una restauración que marca un antes y un después en la vida de todo ser tocado por la compasiva mano de Dios. Que esta travesía te inspire, te ilumine y te conduzca a la restauración completa. Cuando contemplamos las escenas donde Jesús recorre los caminos polvorientos de Galilea y Judea, asistimos a encuentros que superan la barrera de lo humano. Personas que llegan con los ojos ciegos, las manos paralizadas o los corazones agobiados, y salen de su encuentro con Él renovados, libres y llenos de esperanza. Los relatos de los evangelios, descritos con la sencillez de quienes fueron testigos, laten con la fuerza de un amor que atraviesa la enfermedad sin inmutarse y cambia las lágrimas en testimonio. Más allá de la admiración por los milagros, cada acto de sanidad proclamaba la misma verdad. No era un poder mágico lo que se desataba, sino la cercanía de un Dios que sufre con el dolor humano y se deleita en restaurarlo. Hay un toque vibrante y profundo en cada uno de estos pasajes. El clamor de un ciego a la vera del camino, la mano temblorosa de una mujer que lleva años de padecimiento, la súplica de un padre que no soporta la agonía de su hija, el grupo de leprosos que descubre que la exclusión social no significa abandono divino. Todas estas historias desembocan en la misma revelación. El Padre, a través de Jesús, sale al encuentro de cada corazón abatido, confirmando que la sanidad nace en lo alto, en un amor que no deja a nadie fuera de su abrazo. Lejos de los protocolos fríos y los ritos inalcanzables, Jesús manifestaba la fuente divina de la que emanaba el alivio, haciendo sentir a cada enfermo que su dignidad todavía importaba al cielo. Hablar de sanidad en los evangelios es asomarse a la esencia de un Dios
que no se complace en vernos desfallecer. Cristo, con su sola presencia, demostraba que el Padre está atento a cada suspiro de quienes se hunden en la desesperanza. Y lo maravilloso es que tales actos de compasión no se dieron en recintos exclusivos, ni requerían méritos elevados. Sucedían en los pueblos, en las plazas, a la orilla del mar, y muchas veces a plena luz del día, ante la multitud. Eran esos lugares donde quedaba de manifiesto que Dios no es teoría ni está encerrado en templos de piedra, sino que se conmueve con las heridas y las enfermedades. Y el acto de sanar se convierte en una forma de decir: te he visto, te conozco, y quiero que vivas en plenitud. Resulta imposible leer estas historias sin que el corazón palpite con la idea de que si ayer Jesús salió al rescate de un hombre sumido en las tinieblas o de una mujer que no encontraba cura, hoy la mano del Padre se sigue extendiendo con la misma fuerza para quien clama desde su lecho de dolor, desde la angustia de su mente o desde la soledad de su espíritu. Así, cada encuentro entre Jesús y el que sufría revela que nuestro auxilio no proviene de métodos ocultos o fuerzas impersonales, sino de un Dios que late con ternura por sus hijos y se acerca para quitar las vendas que nos impiden ver la luz. Hoy exploraremos los momentos en los que Jesús, con palabras y gestos sencillos, destapó ante la gente un panorama más vasto que el mal físico. Cada acto milagroso gritaba que el Padre es la fuente divina de la salud y el consuelo, la raíz de toda renovación. Sumérgete en estas historias que siguen palpitando. Allí descubrirás que detrás de cada sanidad late una compasión inquebrantable y que, más allá de las limitaciones que pueda imponer la sociedad o la mente humana, el amor del cielo rompe barreras para recordarnos que nadie está condenado a la miseria cuando el poder de Dios se hace presente. Este mensaje no es solamente para los testigos de hace 2000 años, sino para ti, para mí y para todo aquel que en medio de la dificultad anhela descubrir la mano tierna de un Padre que sigue el susurro del dolor humano y responde con un abrazo sanador. Cuando Jesús sanó al siervo del centurión romano, no solo cambió la vida de un hombre, sino que rompió barreras profundamente arraigadas sobre quién podía recibir la sanidad divina. Este acto no solo mostró que el amor de Dios no estaba restringido a los judíos, sino también que la fe genuina, sin importar la condición social o religiosa de la persona, encontraba eco en el corazón de Dios. El centurión, un oficial del ejército romano, un extranjero, un pagano para los estándares religiosos de la época, entendió algo que muchos en Israel aún no comprendían. La autoridad divina no tiene fronteras y no se limita al ritualismo o las tradiciones que dominaban el tiempo de Jesús. La historia de este hombre es notable porque, en lugar de exigir un contacto físico directo con Jesús, como otros enfermos, él le pidió que solo dijera la palabra, confiando completamente en el poder que venía de la autoridad de Cristo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión, revelando una fe grande y humilde. Bajo la sombra de esta fe, Jesús se asombró y afirmó ante todos los presentes que jamás había visto una fe tan grande ni siquiera en Israel. Este elogio raro y especial demuestra un principio fundamental. La sanidad tiene que ver ante todo con la fe genuina y la disposición de permitir al Padre obrar sin importarnos la posición que ocupemos en la jerarquía social o religiosa. Este milagro fue significativo aún más porque Jesús no pensó que la falta de pertenencia a la comunidad judía fuera motivo para negar la sanación. A través de este milagro, Jesús reveló que el Dios de Israel es el creador de todos los pueblos y naciones y que su propósito de restauración no estaba limitado por normas sociales batidas por el orgullo y el control religioso. Así, el centurión ve cómo esta fe fue premiada. Demuestra que la fuente de la sanidad estaba más allá de las formalidades humanas, abierta a toda persona dispuesta a creer y confiar con sencillez. Además, este relato es también
una lección de humildad para todos nosotros. El centurión, a pesar de su posición en la jerarquía, no se sintió superior ni insistió en el reconocimiento de su fe. En su reacción vemos una humanidad profunda que reconoce que no es nuestra posición ni nuestros méritos lo que nos da acceso a la gracia de Dios, sino la fe, la confianza en ese amor que no hace acepción de personas. El centurión, como muchos otros, entendió que lo esencial en la sanidad es reconocer la autoridad de Jesús y la voluntad del Señor. Por encima de cualquier barrera personal o cultural, Jesús, al responder a la fe del centurión, no solo sanó al siervo, sino también abrió los ojos de quienes lo rodeaban. Aquella sanidad demostró que el reino de Dios era mayor que cualquier concepción humana de exclusividad y que la plenitud de la sanidad, ya fuera física o espiritual, deriva únicamente de la acción poderosa de Dios. Jesús no solo restauró un cuerpo que se encontraba debilitado, también mostró que la salvación, la sanidad y la gracia no tienen fronteras, sino que se encuentran disponibles para todos los que se acercan a Él con fe, sin importar su historia, su raza o su condición. Al final, el mensaje central de este milagro, la intervención divina sin distinción, la sanidad no como un privilegio, sino como un acto de misericordia para todos, sigue siendo tan radical y transformador hoy como lo fue en la época de Jesús. A través de esta historia, Jesús revela una verdad tan poderosa y afirmativa. La fuente divina de sanidad reside en el corazón de un Dios que no conoce barreras, que no tiene favoritos, sino que se responde al clamor sincero de todos aquellos que le buscan con fe. Sí, la sanidad, tanto física como espiritual, es un regalo divino que emana de la voluntad abierta y misericordiosa de Dios. Y este milagro del centurión es una prueba brillante de que Él no está limitado por nuestra perspectiva. En los inicios de su ministerio, Jesús no se limitó a exhibir milagros. Cada una de sus enseñanzas mostraba la profunda cercanía entre Dios y los seres humanos, dejando claro que no se trataba de un poder aislado, ni de un simple acto de compasión humana. Al proclamar el reino de los cielos, Jesús revelaba que la sanidad venía directamente del Padre, un Dios que no permanece distante, sino que se involucra íntimamente en la historia de cada persona. En lugar de presentar a un Señor cuya majestuosidad impidiera el contacto con el dolor de la gente, Cristo evidenció que la fuente de la salud integral física y espiritual era el amor divino que fluye del corazón mismo de Dios. Cuando Jesús abrió el rollo de Isaías en una sinagoga y leyó aquello de que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4 estaba gritando al mundo que su misión no dependía de artes místicas ni de un talento personal, sino que se sustentaba en la voluntad del Padre. Ahí ya se veía que el Dios al que anunciaba no se complacía en ver sufrir a sus hijos, sino que deseaba restaurar todo lo que en nosotros se haya dañado. Heridas del alma, dolencias físicas, cargas emocionales. Desde ese comienzo, cada gesto de Jesús respiraba la certeza de que la compasión divina se halla lista para levantar al caído. En esos primeros pasos, también se percibía la esencia de un Padre cercano. La gente estaba acostumbrada a percibir a Dios en la lejanía, envuelto en los protocolos del templo. Pero Jesús presentaba una realidad distinta. Invitaba a la gente a acercarse con confianza, a creer que no solo las reglas o los sacrificios traerían alivio, sino el abrazo de un Dios que ama como un padre y atiende las súplicas de quien lo busca con sinceridad. Por eso, cada vez que Cristo tendía la mano a un enfermo, dejaba en claro que no era mero espectáculo. En esa curación late la ternura de Dios. Cuando Él decía, tu fe te ha sanado, estaba revelando que la fuente del poder sanador no era un truco, sino el Padre que ve la fe y responde con gracia. Además, en las enseñanzas de Jesús se notaba la insistencia en recalcar que el Padre es bueno. El Sermón del Monte, por ejemplo, no solo buscaba regular el comportamiento, sino que apuntaba a un cambio de perspectiva. Si Dios viste de belleza a los lirios y alimenta a las aves, ¿cuánto más se ocupa de cada una de nuestras necesidades? Ese mismo Dios que provee
también sana. El milagro físico que se ve en cada acción de Jesús es la confirmación de que el Creador se interesa por nuestras dolencias y sufrimientos. No es un Dios lejano que simplemente observa desde un trono, sino un Padre que sufre con el dolor de sus hijos y ofrece alivio de manera directa. Si observamos cómo Jesús trató a los enfermos, destaca que en lugar de una simple orden milagrosa, a menudo se producía un encuentro cargado de compasión. Eso subraya la idea de que la sanidad nace de un Dios que se conmueve al ver la carga que soportan sus criaturas. No es un acto de magia teatral, sino la manifestación de la misericordia que brota de lo alto. Al sanar a un hombre con lepra, Cristo no se limitó a dar una orden a distancia, extendió su mano y lo tocó, un gesto escandaloso para la sociedad entonces, pero ese contacto confirmaba que la bondad del Padre abate las barreras y acerca al quebrantado. Conforme Jesús recorría Galilea y Judea, y la gente se amontonaba para recibir una palabra o un toque sanador, muchos comprendían por primera vez que Dios no era un ente abstracto, sino una fuente viva de restauración. El Padre que Jesús anunciaba no se quedaba indiferente al dolor. Intervenía en la historia y respondía al clamor de quienes acudían con corazón humilde. Esa era la verdadera revolución. Dios no se complace en la angustia humana, sino que busca rescatarnos y hacernos partícipes de su vida abundante. Aquí vemos que al presentarse como el Hijo que revela al Padre, Jesús mostraba que la sanidad proviene directamente de la misma esencia divina. La meta no era enfocar la atención en los milagros por sí mismos, sino apuntar al Padre que, en su compasión, desea restaurar a los enfermos de cuerpo y de alma. Cada acto de Jesús que devolvía la vista, la movilidad o la dignidad a los dolientes, proclamaba sin rodeos: Dios es la fuente de toda curación y su amor por ti rompe cualquier barrera. Con ello, desmontaba la imagen de un poder distante y presentaba la verdad de una paternidad celestial que responde con ternura y determinación al clamor de sus hijos. En uno de los encuentros más conmovedores del ministerio de Jesús, una mujer que llevaba años padeciendo un flujo de sangre, sin haber encontrado alivio alguno por parte de médicos y tratamientos, se atrevió a acercarse a él en medio de la multitud. Según los relatos, su enfermedad la había dejado empobrecida y marcada por la vergüenza, al considerarse impura ante la sociedad de la época. Sin embargo, desesperada y esperanzada al mismo tiempo, aquella mujer pensó: si logro tan solo tocar su manto, quedaré sana. Con esto mostraba una confianza absoluta en que la fuente de la sanidad no estaba en remedios humanos, sino en el poder de Dios que emanaba de Cristo. La escena se volvió poderosa cuando, en el instante en que la mujer rozó la orla del manto de Jesús, sintió en su cuerpo que el mal había desaparecido. En ese acto no hubo una ceremonia o un diálogo previo, solo la acción audaz de una fe que reconocía la presencia divina en el Nazareno. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se detuvo y preguntó quién lo había tocado, no porque ignorara los hechos, sino para que la mujer entendiera que su sanidad no era un evento casual ni mágico, sino un encuentro personal con la compasión del Padre. Al escuchar la voz de Jesús, la mujer confesó con temor lo que había sucedido. En respuesta, él no la reprendió, tampoco le exigió una explicación elaborada. Simplemente proclamó que su fe la había salvado y la envió en paz. Este gesto revela con absoluta claridad que en el pensamiento de Cristo, la verdadera fuente de la curación no radicaba en ritos complicados ni en la reputación de la enferma, sino en la gracia de Dios, dispuesta a manifestarse cuando alguien se aproxima con un corazón dispuesto a creer. Aquella declaración no solo la liberó de la enfermedad, sino que borró la deshonra social que padecía, demostrando la restauración completa que el Señor ofrece. Este episodio, además, rompe con la mentalidad de que la relación con Dios solo podía darse a través de parámetros religiosos oficiales. La mujer, considerada impura por sus constantes sangrados, ni siquiera tenía plena libertad para mezclarse con la multitud sin ser señalada.
Aún así, su determinación y su fe desafiaron los límites culturales. Así queda en evidencia una vez más que el amor divino no se condiciona a normas humanas, sino que aflora en medio de la necesidad y la confianza. Cuando Jesús dijo, tu fe te ha salvado, evidenció la conexión directa entre la esperanza del afligido y la acción del Padre, la cual en su bondad no se negaría a quien lo busca con fervor. La historia de la mujer con flujo de sangre, por tanto, es una estampa de la calidez de Dios para con los que lo anhelan. Sus años de inutilidad médica y su etiqueta de impureza no eran obstáculos para la gracia, sino el marco en el que el Señor quiso mostrar de forma palpable su poder sanador. En un instante se trastocaron años de sufrimiento. Aquello que en otra mirada podría verse como un simple alivio físico, se transformó en el redescubrimiento de su dignidad y de la verdad innegable. El Padre está dispuesto a liberar a todos los que con fe se acerquen a Él. Jesús, en esta historia, dejó un doble mensaje. Primero, subrayó que no existen condiciones tan deplorables que impidan recibir el toque divino. Y segundo, mostró que detrás de cada sanidad hay una iniciativa de Dios mismo por reconectar a la gente con la vitalidad de su amor. El milagro físico fue, de hecho, el canal para la transformación total de la vida de la mujer, que ya no tendría que vivir escondiéndose y considerada una paria, sino que podía expresarse y moverse con libertad y gratitud. En esa liberación integral, corporal y espiritual se refleja que la fuente de la sanidad no es un hombre con poder, sino el Dios compasivo que, a través de Jesús, revela su voluntad de rescatar a quien sea que toque, aunque sea solo el borde de su manto, pero con un corazón confiado en su misericordia. Cuando Jesús se encontró con la mujer encorvada, que durante 18 años había vivido completamente doblada por una espina mortal en su espalda, no solo sanó su condición física, abrió una puerta a una visión revolucionaria de lo que el Padre hace por nosotros. Este milagro es más profundo de lo que podemos ver a simple vista, porque más allá de la curación de la postura física, Jesús tocó el corazón de un sistema religioso que había olvidado que la verdadera voluntad de Dios es restaurarnos completamente, no solo en el cuerpo, sino también en la dignidad. Con una sola palabra, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. La mujer ya no fue una prisionera del miedo, la vergüenza y el rechazo social que por años la definieron, sino que, al ser finalizada su curación, ella se erguía en la realidad de lo que Dios había deseado para ella desde el principio: gozar de una vida plena y glorificar al Señor con su nueva libertad. En ese único gesto, Jesús eliminó todos los prejuicios que habían rodeado su enfermedad y la restauró no solo en su cuerpo, sino también en su identidad delante de Dios y de su comunidad. Lamentablemente, las reacciones de los líderes religiosos no coinciden con el asombro y la gratitud de los demás observadores. A pesar de la incredulidad en el rostro de la mujer, algunos maestros de la ley comenzaron a cuestionar a Jesús porque esta sanidad ocurrió en el día sábado, el día de reposo, en el cual la ley prohibía ejecutar trabajos e incluso hacer milagros. Jesús dejó claro que la voluntad de su Padre para sanar no debía observar ninguna barrera religiosa que diera más importancia a la formalidad que al bienestar del ser humano. Al señalar a aquellos líderes que solo pensaban en los aspectos externos, de rito y reglamento, Él proporcionó la respuesta definitiva de su ministerio. Lo esencial en todo lo que hace Dios no es meramente lo que parece delante de los ojos, sino atender a cada ser humano, tal y como lo dice Jesús. No desataría a cada uno de ustedes de su buey o de su asno cuando cae en un pozo, aún en el sábado. Lucas 13:15. De este modo, Jesús enseñó que Dios no fue quien impuso cargas en el hombre, sino que Él viene a liberarnos de todo eso, incluida la dura carga del pecado y la enfermedad. La mujer encorvada, después de años de estar fuera de la vista, de ser ignorada y rechazada por su dolor personal, esperó mucho más que una simple sanación física. A través de este milagro, descubrió la compasión de un Dios que no solo escucha, sino que responde a las súplicas del alma atraída por su misericordia,
sin importar las normas precarias de la sociedad. Jesús no solo la sanó, restauró su humanidad. Al saneamiento físico le siguió la dignificación de su persona, devolviéndole el lugar que le correspondía en la comunidad según el plan divino. Eso es lo que el Evangelio enseña con claridad. La restauración de todo lo que es bueno en nosotros y por nosotros. Nuestro sufrimiento, aunque incomprendido, tiene propósito cuando Dios se involucra. Este principio revela claramente que la fuente de la sanidad nunca proviene de la fuerza humana ni de las reglas religiosas. De hecho, la sanidad de verdadera emana de la relación directa con Dios. Sin sugerir que el formalismo y las reglas sean malas por sí mismas, Jesús destacó que abstraerse del corazón de la sanidad genuina, que se basa en la compasión y en la restauración del individuo, es vaciarse del amor esencial que Dios desea derramar a través de nuestra vida. La restauración física de esta mujer fue un simple reflejo visible de un panorama mucho más grande. El plan divino de devolvernos la libertad para vivir, para interactuar, para dar testimonio de un Dios que, llegando al más inesperado de los dolores humanos, no solo cometió una sanación de cuerpos, sino liberó las almas cautivas del pecado y de la opresión. Al ver a Dios descender a la vida de esta mujer marginada, podemos comprender que crecimiento espiritual no involucra solo ser testigos de cambios externos. Las verdaderas sanidades empiezan cuando el alma se ve en libertad. Nuevamente, lo que parecía imposible, incluida la capacidad de a sí misma, levantar su rostro sin temor o descubrir nuevas posibilidades para su vida, se convirtió en una ilustración grande de Jesús, la restauración integral que Dios desea para todos los aspectos de nuestra vida. Y con la vida de esta mujer como testimonio, vemos que no importa cuántos sean los años de tormenta, de oscuridad o de dolor, el amor de Dios no se cansa de caminar al lado del que sufre para entregarle paz, para devolverle dignidad. En Jericó, un hombre ciego llamado Bartimeo supo aprovechar una oportunidad que muchos con visión perfecta habían pasado por alto. Al enterarse de que Jesús caminaba cerca, alzó la voz para pedir misericordia y sanidad. Nadie le había dado seguridad de que el maestro se detendría para atenderlo. Pero Bartimeo insistió de tal manera que llamó la atención de los discípulos y sobre todo del mismo Jesús. Al preguntarle qué deseaba, el maestro oyó la sencilla petición: que recobre la vista. No hubo ceremonias extensas ni fórmulas complicadas, solo la certeza de un hombre que reconocía en Cristo la fuente directa de la bondad divina y el canal de sanidad que el Padre había dispuesto. Este relato, sencillo en apariencia, subraya dos elementos cruciales en la relación entre el ser humano y el Dios que sana. Primero, la fe de Bartimeo trascendía cualquier limitación o protocolo social. Él clamó desde la marginación, burlando la desaprobación de la multitud, que tal vez le decía que guardara silencio. Su decisión de llamar a Jesús como hijo de David indicaba la convicción de que aquel no era un simple viajero, sino el portador de la compasión celestial. Y con ello mostró cómo la confianza en el Padre supera las barreras de la vergüenza o las ataduras de un mal crónico. Segundo, la respuesta de Jesús demostró que la cercanía de Dios no se detiene en jerarquías ni en apariencias. Aun cuando muchos tal vez despreciaban a Bartimeo como alguien que perturbaba el orden o incomodaba con sus gritos, el maestro se detuvo y escuchó. Luego de preguntarle por su necesidad, le concedió la vista. De nuevo, el poder no se ostentó como un show. Bastó una palabra y el ciego recuperó la luz. Ese acto fue la prueba contundente de que la fuente de la sanidad no radicaba en un objeto sagrado ni en una práctica oculta. Brotaba del Padre que ve la aflicción de quien lo busca y responde con un amor capaz de quebrar cualquier impedimento. En este cuadro se aprecia que el carácter de Dios, tan realzado por Jesús, desafiaba la frialdad religiosa de la época. Al igual que el clamor persistente de Bartimeo, la oración honesta que reconoce que la ayuda solo puede venir del Altísimo recibe la atención del que gobierna el universo. No se exigieron méritos previos. No se requirió una larga explicación de por qué merecía la sanidad. Bastó la súplica sincera y la determinación de quien ve en Jesús la presencia viva de un Padre
que no abandona al débil. Cuando Bartimeo recobró la vista, no solo su problema físico desapareció, sino que nació en él la certeza de que el Dios del que Jesús hablaba no era indiferente, sino intensamente cercano y poderoso. Por otra parte, al describir este milagro, los evangelios señalan que Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Este detalle sugiere que el ciego no se limitó a celebrar su curación y seguir con su vida como si nada hubiera pasado, sino que entendió que el Dios que lo sanó merecía su gratitud y su compromiso. Su experiencia, por consiguiente, enseña que el propósito divino no es únicamente remediar las dolencias o aliviar la desgracia, sino generar un lazo de fe y de obediencia. La sanidad fue, en efecto, la puerta de entrada a una relación más profunda, donde la capacidad de ver físicamente acompañaba a una visión espiritual de la gracia. En el fondo, la historia de Bartimeo grita la verdad que Cristo se esforzaba en revelar. La fuente divina de sanidad proviene de un Dios que, cuando escucha la voz del que sufre, no se queda en la indiferencia. Si alguien se pregunta dónde encontrar el consuelo y la ayuda para los males más arraigados, el relato de este hombre ciego pone de relieve que el Padre responde a la fe de quien sin vergüenza clama desde su necesidad. Así, la gloria recae en el Señor, que muestra cuánto valora a cada persona, y el testimonio de Bartimeo queda grabado como un ejemplo para todos los que hoy buscan alivio en el mismo Dios que extiende la mano al dolor y lo transforma en oportunidad de salvación y adoración genuinas. Cuando Jesús se encontró con la viuda de Naín, la tragedia que esta mujer vivió era irreparable en los estándares humanos. Su único hijo, el que la cuidaría en su vejez, había muerto. En esa época, el dolor de una madre que pierde a su hijo no solo era una herida profunda en su alma, sino también una tragedia económica y social, ya que perdía su principal soporte. El lamento colectivo que envolvía a la ciudad de Naín era palpable, pero en medio de ese mar de lágrimas y desesperanza, la presencia de Jesús irrumpió con una luz que nadie había anticipado. Al verla llorar, la compasión de Jesús no se limitó solo a una actitud piadosa. Él se acercó, la tocó y pronunció palabras de vida en un contexto donde todo parecía muerto. No llores, le dijo, no como quien minimiza el dolor, sino como quien ve más allá de la tragedia inmediata. Ese consuelo no fue un simple consuelo humano, sino el manifiesto de un poder divino que trasciende las leyes naturales. Jesús no solo tocó el féretro, sino que se convirtió en el agente divino que restauraba la vida misma. Al resucitar al hijo de la viuda, el Señor convirtió un momento de dolor irreparable en uno de asombro y gratitud. La multitud que había estado acompañando la procesión funeraria no solo vio un milagro físico, sino que fue testigo de la cercanía de un Dios que toca nuestros momentos más profundos de tristeza y los convierte en testimonios de su poder, compasión y soberanía. Este acto mostró que la fuente de sanidad no se encuentra en la distancia o en la indiferencia, sino en un Dios que no solo observa nuestro sufrimiento, sino que se acerca para transformarlo. Jesús no hizo este milagro para impresionar a la multitud, sino para revelar el carácter de un Padre que se preocupa profundamente por nuestras cargas más pesadas. Lo hizo porque vio la situación de esa mujer y comprendió el vacío enorme que su dolor estaba causando. La restauración de ese hijo no solo fue un hecho físico, sino el comienzo de una manifestación tangible del amor que Dios tiene por aquellos que sufren, especialmente por los que parecen estar más solos en sus pruebas más profundas. Lo asombroso de esta escena no es solo el milagro de la resurrección, sino la revelación de un Dios profundamente involucrado en la humanidad. En cada resurrección, Jesús no solo devolverá la vida a un hombre o una mujer, Él ofrece una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para todos aquellos dispuestos a creer en su poder de transformación. Como la viuda de Naín, nosotros también podemos hallar llamada esperanza, donde parecía solo haber desesperación, sabiendo que la misericordia de Dios se extiende hasta donde otros no pueden llegar. La sanidad que se ve a través de este milagro no es solo física,
sino también emocional y espiritual. La mujer pasó de ser la que se encontraba sola y devastada, en medio de su duelo, a ser la que vio la restauración de lo que parecía perdido. Aquí hay una lección implícita. No importa cuán oscura se torne nuestra vida, cuando buscamos a Jesús encontramos la verdadera sanidad, porque Él es la fuente inevitable de restauración en un mundo desgarrado. Así, el milagro de la viuda de Naín revela claramente que no importa la magnitud de nuestra pérdida, ni lo delimitados que nos sintamos por las circunstancias, Jesús está dispuesto a cambiar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, porque Él es la fuente de la sanidad genuina que va más allá de la restauración física, tocando el alma y el corazón con su amor inagotable. En una ocasión, una mujer procedente de las tierras vecinas se acercó a Jesús con la súplica de que sanara a su hija, quien estaba oprimida por un mal que la familia no sabía cómo afrontar. Su origen, distinto al del pueblo de Israel, hacía que muchos pensaran que no tenía derecho a recibir ayuda. Aún así, ella persistió con firmeza, presentándose ante el maestro para rogarle que interviniera. En aquel diálogo, la aparente distancia cultural quedó en segundo plano. La fe que movía a esa madre reflejaba la convicción de que el poder para restaurar a su hija no venía de dioses o rituales paganos, sino del Dios vivo que Jesús proclamaba. El momento se volvió memorable cuando la mujer insistió, a pesar de los obstáculos y la mirada escéptica de quienes la rodeaban. Ella reconocía que el Dios de Israel podía devolver la vida y la armonía a su casa. Jesús, luego de un intercambio que parecía poner a prueba su tenacidad, ensalzó su confianza, destacando que la sanidad no se limitaba a las fronteras de un pueblo o a los seguidores de una tradición específica. El mismo Padre del Cielo que cuidaba a los israelitas se mostraba accesible a toda persona que acudiera con una fe genuina. En ese instante, la hija de la mujer fue liberada de aquello que la atormentaba, confirmando la premisa de que el amor del Creador no admite barreras territoriales o culturales. Al contemplar la reacción de Jesús, se comprende que su intención iba más allá de conceder un favor a quien lo pedía. Dejaba claro con cada palabra que la fuente de toda sanidad residía en Dios, un Padre que no se complace en ver sufrir a sus criaturas. No hubo despliegue de fórmulas ni necesidad de consultar libros sagrados. Solo un encuentro en el que la fe de la madre y la compasión divina se encontraron, abriendo la puerta para que la fuerza del Altísimo entrara en su hogar. Además de la curación, aquel acto también derribó prejuicios, mostrando que el Padre ofrecía su ayuda a quien lo necesitara, sin importar linajes o nacionalidades. Esta historia revela el fondo del mensaje que Jesús enseñaba a cada paso. Más allá de los límites religiosos, de los juicios sociales o de las ceremonias tradicionales, es Dios mismo quien se acerca para sanar. Y lo hace tanto en los pueblos que conocían los escritos sagrados como en los territorios que muchos consideraban impuros. El milagro de la hija, un alivio para esa familia, sino un golpe contra la idea de que la misericordia divina pudiera excluir a algún necesitado. En cada una de esas curaciones que Jesús realizaba, se vislumbraba el corazón del Padre, que no descarta a nadie que clame con sinceridad. También es relevante destacar la actitud de la mujer, que no se rindió ante el primer silencio o la primera respuesta fría que recibió. Su persistencia simbolizaba la confianza de quien entiende que la solución supera los remedios humanos y se asienta en la mano de un Dios compasivo. Al verle postrada a sus pies, Jesús confirmó que la confianza en la bondad divina trasciende costumbres y naciones, y que la sanidad ocurre cuando alguien, sin importar su trasfondo, eleva su clamor con la certeza de que el Creador responde al corazón necesitado. En ese cuadro, la gloria no recae en ritos ni en el mérito de la solicitante, sino en el Padre, quien firma con su poder la llegada de un nuevo comienzo. Así, aquella hija que estaba siendo abatida por un mal fue restaurada, y con ello, la familia contempló la verdad que Jesús repetía de diferentes maneras. Dios no hace acepción de personas y en su amor ofrece sanidad a todo el que se acerca con fe. Esta historia nos enseña que la fuerza de la compasión divina no se detiene ante fronteras culturales,
ni se encierra en clubes religiosos. Es una corriente de gracia que fluye para todo aquel que reconozca que, por encima de cualquier recurso humano, existe un Padre bueno, la fuente primaria de la salud y la salvación que el mundo necesita. En el curso de sus enseñanzas, Jesús enfatizó una y otra vez que el reino de Dios no se limita a un conjunto de rituales, sino que se manifiesta en actos de compasión y misericordia que emanan directamente del corazón del Padre. Era un concepto radical para una época profundamente anclada en las normas religiosas de pureza y sacrificios, donde a menudo la fe quedaba atrapada en la observancia externa de reglas. Sin embargo, los milagros que realizó, entre ellos la sanación de los enfermos, nos ofrecieron una prueba tangible de que la obra sanadora de Dios no se observa desde la lejanía, sino que se vivencia directamente en la vida cotidiana de aquellos que claman a Él con fe. Cuando Jesús curaba a los afligidos, no había una fórmula o rituales complicados en todos esos actos divinos. Lo que había era un profundo entendimiento de que la verdadera influencia sanadora provenía de su íntima conexión con el Padre. En casi todos los milagros, Él tocaba a los enfermos, les hablaba directamente, o incluso solo les decía palabras de aliento, pero ese poder que los restauraba estaba respaldado completamente por la voluntad de Dios. Entonces, revelaba la generosidad de un Dios que no necesitaba de grandes gestos, sino que su compasión fluía sin reservas. El Padre de Jesús no se da por satisfecho solo con curar signos externos, sino que busca sanar el corazón roto, restaurar los sueños perdidos, recobrar la dignidad del que ha sido oprimido. En sus milagros, estamos hablando de restauraciones profundas que no solo tocan lo superficial, sino que abren las puertas a un cambio en las vidas de los transformados. Es importante que comprendamos que Jesús no veía la sanidad como un fin en sí mismo, sino como una demostración de la cercanía de Dios, que se preocupa por los detalles de la vida humana. Cada hombre, mujer y niño que se acercaba a Él con su dolor recibía su atención sincera, siendo la sanidad un reflejo de su presencia activa en el mundo. Y es que la sanidad divina no se limita simplemente a lo físico. Los que fueron tocados por Jesús recibieron también sanidad emocional y espiritual. El hombre paralítico que fue perdonado de sus pecados antes de ser curado, la mujer que solo con tocar su manto sanó no solo su cuerpo, sino su alma. Los discípulos que tras la resurrección de Jesús recibirían la restauración de su esperanza. En todos estos escenarios y muchos más, el corazón de Dios se manifestaba siendo una fuente de paz, redención y propósito. Este punto de entender la sanidad como un flujo directo del amor de Dios hacia el ser humano demuestra que la sanidad no tiene que ver con las estructuras religiosas, ni siquiera con nuestro merecimiento. Absolutamente, donde hay un corazón sincero, un alma honesta que busca restauración, Dios estará allí para responder. De hecho, la actitud de la gente que buscó a Jesús recopiló una verdad profunda. En la medida en que se visibiliza nuestra necesidad de sanación, se hacen evidentes la apertura y la respuesta de un Padre dispuesto no solo a sanar los problemas de salud, sino a enfrentar la realidad humana completa, sus limitaciones, sus luchas, su quebranto. Dios quiere sanar cada rincón de nuestra vida, no solo lo visible, y para ello hay una disposición infinita por parte de su corazón para vernos restaurados. Cuando Jesús le encargó a sus discípulos seguir su ejemplo, diciendo que curaran los enfermos como un signo del reino de los cielos que llegaba a la tierra, no estaba solo llamando a una misión de actos milagrosos, sino a hacer visible la verdad de que Dios, que obra en lo invisible, también obra poderosamente en lo visible, para manifestarse como la fuente primaria de toda sanidad. Lo que comenzó con Jesús sigue hoy en cada creyente que, al reconocer que somos portadores de esa misión, sigue siendo agente de esa restauración a través de su gracia. En uno de los momentos que más ilustran la misericordia divina, Jesús se encontró con 10 hombres que padecían lepra, una enfermedad que no solo afectaba el cuerpo, sino que también marginaba a quienes la sufrían, separándolos de sus comunidades. Con la esperanza de ser curados,
Aquellos 10 leprosos clamaron a Jesús sin preocuparse por la costumbre social ni la vergüenza que los excluía. Tras escuchar su ruego, él se limitó a dar una instrucción sencilla, pidiéndoles que fueran y se presentaran ante los sacerdotes para atestiguar su curación. En ese ir y venir, los hombres descubrieron que sus cuerpos quedaban limpios del mal que los atormentaba. Este relato refleja ante todo la fuerza compasiva de Dios, que se manifiesta más allá de barreras o condiciones. La lepra en aquella época representaba una de las peores desgracias, no solo por el dolor y la deformación física, sino por la condena al aislamiento social. Al sentir la cercanía de Jesús, aquellos hombres vislumbraron la fuente de la sanidad más pura, la voluntad divina de restaurar al afligido. No hubo necesidad de amuletos ni de rituales recargados, solo el acto obediente de caminar hacia quienes confirmarían la curación. Con ello Jesús mostró que el Padre respondía a la confianza de esos seres que aún en su miseria supieron intuir que la solución iba más allá de la medicina humana. Al descubrirse libres de la lepra, todos se dieron cuenta de que el Señor había obrado un milagro. Sin embargo, el desenlace notable fue que solo uno regresó a dar gracias, reconociendo la raíz de la compasión que había transformado su vida. Jesús, al recibirlo, recalcó que no era un simple poder mágico, sino la respuesta de un Dios que busca la gratitud y la relación con el hombre. Este suceso encierra un mensaje. La bondad del Padre llega a muchos, pero son pocos los que, reconociéndola, se vuelven a Él con un corazón rendido. El hombre que regresó comprendió que la curación de su cuerpo no terminaba ahí, sino que abría la puerta a una comunión más profunda con el autor de la vida. Dios, a través de la figura de Jesús, no pretendía solo liberar a los leprosos de su desgracia física, buscaba también liberarlos del olvido y la estigmatización que pesaban sobre ellos. El milagro dejó en claro que la fuente de la sanidad no era la religión formal ni el estatus social, sino el amor inmenso de un Padre que toma en cuenta la súplica del necesitado. Además, el hecho de que fueran 10 hombres diferentes, quizá con historias y perspectivas variadas, demuestra cómo la gracia divina actúa sin discriminación, llamando a todos a reconocer el favor que han recibido y a levantarse con la alegría de saberse mirados y amados por lo alto. Este evento también enseña que Dios no solo desea que experimentemos un alivio inmediato, sino que aspira a forjar en nosotros una actitud de gratitud y de cercanía con su persona. Mientras 9 siguieron su rumbo, sin volverse a contemplar el origen de su curación, uno supo regresar y alabar a quien le había devuelto la salud y la dignidad. Ese reencuentro con Jesús resultó más importante que la propia sanidad, porque ahí se reveló una relación viva con el Dios que sana no solo el cuerpo, sino también el corazón. En esas pocas palabras de alabanza, el hombre leproso reconoció que el Padre no obra al azar. Su mano se extendió para brindarle una segunda oportunidad, y el alma del curado respondió con gratitud y reverencia. Así, la historia de los 10 leprosos testifica que cuando el hombre sufre, el Padre no observa desde la distancia. Él envía la respuesta en el momento justo y a menudo de la forma más sencilla y directa, derrumbando toda creencia que recargue el acto sanador con misticismo innecesario. Jesús, una vez más, exhibió que la fuente suprema de la salud no está en códigos ni en pertenecer a un grupo privilegiado, sino en el Dios que se acerca al quebrantado, lo escucha y lo levanta. Sin importar el número de personas implicadas, su compasión se vierte con la misma intensidad, pero llama de manera especial a la gratitud de quien ha recibido la restauración. En esa dinámica de clamor, respuesta y adoración, queda expuesta la ecuación que tanto recalcó Jesús. La bondad del Padre atiende la necesidad y el hombre, con su fe y su alabanza, cierra el círculo de una relación que va mucho más allá de la curación física. En el instante en que Jesús envió a sus discípulos a anunciar el mensaje del reino y a sanar a los enfermos, puso de manifiesto de forma práctica que la fuente de la sanidad no provenía de un talento especial o de un rito secreto, sino del respaldo de un Dios que ama sin condiciones. Les confió una misión clara: llevar la buena noticia y al mismo tiempo
liberar a las personas de sus sufrimientos físicos y espirituales. No se les exigió una fórmula mágica o un libreto de acciones. Se les indicó que en el nombre del Señor y con la autoridad que Él les concedía, debían extender la mano hacia quienes padecían enfermedades, demostrando el amor activo de un padre que se compadece del dolor humano. Ese encargo revolucionó la perspectiva de quienes rodeaban al grupo de discípulos. Por siglos la gente había supuesto que solo contadas figuras, como profetas escogidos o sitios específicos como el templo, podían canalizar la fuerza sanadora. Sin embargo, el envío de esos aprendices de Jesús confirmaba lo que el propio Maestro había estado evidenciando. La compasión divina trasciende localizaciones y rituales y se hace palpable en toda circunstancia donde alguien proclame su fe en el poder de Dios. Al retornar, los discípulos daban testimonio de que allá donde llevaban el anuncio del reino, se producían señales tangibles, como la curación de enfermedades y la liberación de quienes estaban oprimidos. Así se reforzaba la verdad de que la provisión de salud integral, cuerpo, alma y espíritu, fluye desde el amor del Padre, que no está confinado por fronteras o instituciones. Estos resultados no apuntaban a la glorificación de los discípulos, sino al Dios que los sustentaba. La multiplicación de milagros sirvió para que las multitudes entendieran que el tiempo de la pasividad había quedado atrás. Ya no era cuestión de aguardar a que el enfermo llegara al templo con sacrificios y ofrendas elaboradas, sino de reconocer que la bondad divina salía al encuentro de la necesidad en los campos, en las aldeas y en los caminos polvorientos. El mensaje de Jesús, reflejado en la misión de sus enviados, era tan sencillo como revolucionario. El Padre no se regocija en el sufrimiento, Él se acerca para remediarlo. Y los siervos suyos llevan ese consuelo directamente a quienes lo necesitan. Para los discípulos, esta tarea se transformó en un proceso de aprendizaje que confirmaba la centralidad de la dependencia en Dios. Al no llevar recursos excesivos, ni apoyarse en la fama de grandes personalidades, comprobaban en cada paso que el poder radicaba en la comisión divina, no en su propia habilidad. Así quedaba ratificado que la fuente de la sanidad es el Señor, y que la mano humana solo es el conducto que transmite la misericordia. Cada victoria sobre la enfermedad, cada testimonio de alguien que se recuperaba, se convertía en un ejemplo más de que la gloria y el reconocimiento pertenecen al Creador, cuyas compuertas de bendición permanecen abiertas para un corazón que clama con fe. Este noveno punto culmina el retrato del corazón de Jesús. Presentar a un Padre que se inmiscuye en la vida humana con un propósito liberador, sin anclar la sanidad a fórmulas, ni restringirla a los muros del templo o al carisma de unos pocos selectos. Al autorizar a esos discípulos, Jesús mostraba que el proyecto de sanación y restauración de la humanidad era mucho más amplio que su ministerio personal. Era un rasgo permanente del carácter de Dios. Desde entonces la Iglesia ha recordado que su misión no es solo comunicar dogmas, sino encarnar el amor divino que de forma concreta intenta mejorar y sanar la vida de la gente. Por eso, la labor de Jesús y de sus seguidores evidenció una vez más el origen de toda sanidad. El Padre que no se mantiene distante, sino que envía a quienes están dispuestos a llevar su consuelo hasta el último rincón. Cada sanidad no fue un espectáculo, sino la indicación de que en el reino de Dios no hay enfermedad ni opresión invencible. Desde el principio, el Señor había deseado la vida abundante para el ser humano, y con el anuncio de su reino, Jesús confirmaba que esa vida ya se hace presente allí, donde el corazón se abre a la voluntad celestial y admite que su soporte es la gracia infinita, capaz de intervenir y transformar cualquier dolencia. Al concluir este viaje profundo sobre la sanidad divina, nos encontramos con una verdad infinita que resuena en cada página de los evangelios y en cada ápice de la experiencia humana. La restauración no proviene de fórmulas complicadas ni de rituales vacíos, sino de un Dios que, actuando por medio de su Hijo, extiende su compasión sobre el quebranto humano. No importa el tipo de dolor, no importa la magnitud de la carga que llevemos, si nos acercamos con un corazón sincero y una fe firme,
encontramos en Dios no solo la solución temporal, sino una sanidad profunda que abarca todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. Cada historia de sanación que hemos considerado en este recorrido nos muestra un aspecto único, pero todos comparten una constante. La cercanía de Dios para sanar no está limitada ni por la cultura, ni por el pecado, ni por la enfermedad. Él se acerca a cada ser humano, desde el leproso marginado hasta el religioso que ve en sus tradiciones un obstáculo para la misericordia. Y en todos estos encuentros, su esencia se revela. Un padre tierno, amoroso y dispuesto a venir al encuentro de sus hijos en su más profunda necesidad. La sanidad, como hemos visto, no solo es un remedio al sufrimiento físico, es la restauración integral que devuelve no solo la salud, sino la dignidad, la conexión, el propósito. Es la oportunidad de retomar el camino, de levantarse de la oscuridad y caminar hacia la luz. Y lo más asombroso de todo es que esta sanidad está al alcance de cualquiera que, como la mujer que tocó el manto de Jesús, reconozca en él la única fuente de la esperanza verdadera. Nos desafía también a reflexionar sobre nuestra actitud frente a la sanidad que Dios ofrece. En un mundo que constantemente busca soluciones rápidas y superficiales, ser restaurados por Dios implica más que una mejora temporal. Se trata de una transformación radical que exige un corazón agradecido y una vida dedicada a compartir esa bondad con los demás. No basta con recibir la sanidad, es necesario regresar y reconocer al autor de todo bienestar, darle la gloria por su gracia incomprensible y vivir con el testimonio de que la verdadera sanidad proviene de un Dios cercano, siempre accesible, siempre dispuesto a ayudar. Hoy, al concluir este viaje, podemos dar gracias a Dios por ser la fuente perfecta de sanidad. No importa cómo camines, qué cargas lleves o qué heridas aún te duelan, sabes que en Él hallas un refugio y una sanidad más allá de lo físico. Su poder sigue obrando, su compasión sigue fluyendo, y lo más hermoso de todo es que tiene un corazón abierto y dispuesto para sanar a todos los que se acerquen con confianza y fe. Así, cuando nos enfrentemos a cualquier tipo de sufrimiento, podremos declarar con todo nuestro ser: Dios es la fuente de mi sanidad, mi pastor, mi restaurador. Y es que al final no hay dolor que su amor no pueda sanar, ni corazón que su perdón no pueda restaurar. Gracias a Él, todo lo que pasemos resonará en su voluntad de que vivamos en sanidad, paz y reconciliación. Mirar la vida y las acciones de Jesús es asomarse al corazón mismo de un padre que no observa la fragilidad humana desde la distancia, sino que se inmiscuye en cada escenario de dolor con intención de restaurar. Cada vez que el maestro atendía una súplica, consolaba al afligido o liberaba a los oprimidos, revelaba la verdad más conmovedora del Evangelio. Dios es la fuente suprema de sanidad, un amor capaz de ir al encuentro del corazón quebrantado y de transformar la oscuridad en esperanza. Al repasar esos relatos en los que la enfermedad se convertía en encuentro con la compasión, descubrimos el empeño de Jesús por destacar que el poder no provenía de ritos ni de tradiciones concadas, sino del Padre que responde a la fe y al clamor sincero. No existía una limitación de origen, condición social o estadía en la ley que pudiera frenar ese deseo de sanar. Tanto el ciego que confiaba en una palabra como el extranjero que rogaba por un ser querido fueron recibidos con la misma ternura divina, subrayando que nadie está excluido del abrazo celestial cuando acude con un corazón necesitado. Esta realidad trasciende los tiempos bíblicos y alcanza nuestra vida actual. La esencia de aquellos milagros nos enseña que no se trataba de exhibiciones extraordinarias, sino de manifestaciones de un amor inquebrantable que continúa vigente. El mismo Dios que movió a Cristo a tocar a los leprosos y a escuchar los gritos de los olvidados, sigue mostrando su fuerza en medio de nuestras luchas. Aunque hoy no veamos físicamente al Maestro recorriendo calles, el Espíritu de Dios habita en las personas que creen y proclaman su palabra, impulsándolas a llevar un mensaje de bondad y a orar por la restauración de los cuerpos y de las almas. Por eso, el llamado final es a levantar la mirada al cielo
con la convicción de que el Padre no se complace en el sufrimiento. En cada historia de sanidad, lo que más resaltaba no era la anulación del dolor, sino el reencuentro con un Dios que ama y renueva la dignidad de quien padecía. Y es ese Dios, el único manantial de salud y bienestar integral, quien hoy sigue invitando a cada uno a confiar y a experimentar su toque en las áreas más vulnerables de la existencia. Aferrarse a esa verdad significa descubrir que la vida, aunque esté marcada por la enfermedad y las crisis, puede ser transformada por la presencia cercana de un Padre que no deja de latir con compasión y poder. Oremos. Padre bueno, hoy me acerco a ti con un corazón que reconoce tu poder y tu ternura, recordando que en tus manos está la verdadera sanidad. Gracias porque a lo largo de las historias de Jesús he visto cómo no miras el dolor con indiferencia, sino que sales al encuentro de quien clama, derramando tu consuelo y tu gracia. Te pido que avives en mí la certeza de que no es por mis fuerzas ni por métodos humanos, sino por tu voluntad compasiva, que viene la restauración al cuerpo y al alma. Señor, enséñame a verte como esa fuente inagotable de curación que penetra las heridas físicas y emocionales, transformándolas en testimonios de tu gloria. Haz que, como aquellos que se acercaron a Jesús, yo también pueda presentarme con humildad y fe, sabiendo que nunca desatiendes un clamor sincero. Si mis fuerzas se desgastan o las dudas me confunden, sopla con tu espíritu para recordar que tu mano es suficiente para levantarme y que tu misericordia trasciende todas mis limitaciones. Derrama tu favor sobre quienes padecen hoy alguna enfermedad, sobre los que sienten que no hay salida y sobre aquellos que no encuentran respuesta en el sistema de este mundo. Muéstrales la verdad de que eres un Padre cercano, listo para extender tu cuidado. Utiliza mis manos y mis palabras para llevar esperanza a los que sufren, de modo que vean en el amor que comparto un reflejo de tu ternura. Padre, que mi vida sea un testimonio que proclame tu bondad, que no me calle cuando vea que alguien te necesita y que no busque reconocimiento para mí, sino que señale tu grandeza en mis oraciones por los demás. Que nunca olvide que tú eres quien sana y que cada milagro y cada alivio surge de tu generosidad infinita. Hazme un instrumento de tu paz y un mensajero de tu amor, para que la gente sepa que tu interés no se limita al alma, sino que abarca el bienestar integral de tus hijos. Gracias, Dios, porque en ti encuentro el descanso y la confianza de que mi dolor y mi cansancio no escapan de tus ojos. Tú me llamas a vivir con la esperanza de quien sabe que, sea por la vía que sea, tu poder alcanza la necesidad y la vence. Que en cada paso que dé, tu nombre sea exaltado y tu presencia se manifieste como fuente real de sanidad para quienes me rodean. En el nombre poderoso de Jesús, me refugio en tu compasión. Amén. Hoy te marchas con el corazón encendido por la convicción de que la mano de Dios ha estado obrando en cada uno de tus momentos, en cada desafío y en cada esperanza renovada. Que la luz de su amor te acompañe en cada paso, recordándote que su plan perfecto nunca se equivoca y que, a pesar de las tormentas, siempre hay un amanecer prometido. Al despedirte, lleva contigo la certeza de que cada lágrima derramada y cada suspiro de desvelo se han convertido en testimonios vivientes de una gracia que trasciende lo visible y que en la fragilidad de tu ser el Señor ha depositado fuerza, consuelo y redención. Que la paz de su espíritu ilumine tus días, guiándote hacia un futuro donde su fidelidad se manifieste en cada decisión, en cada palabra y en cada gesto de amor. Que encuentres en su abrazo la valentía para seguir adelante, sabiendo que nada puede separarte de su promesa y que su amor es el refugio seguro en el que siempre hallarás descanso. Amén.